Así es más o menos, me parece, la curva esa. Ahí va, bien. No, así no es. A ver, cuando el coseno en Coseno, cero. No, acá va un 4. está. Bien, ahí Hernán tiene el gráfico de la curva, ¿sí? Está definido para tita entre 0 y 2pi, ¿sí? Porque en todo ese rango de valores, esta cuenta lo mayor o igual a cero, ¿no? Que es lo que tenemos que controlar, que el R sea negativo. Como el coseno varía entre 1 y -1, nunca, o sea, esto nunca es más chico que cero. Como mínimo vale cero. Cuando el coseno vale -1, esta cuenta me da cero, por 2, cero. ¿Sí? Acá. Eso se da ahí, que sería para el coseno vale -1 en menos pi. ¿Sí? Ahí, cuando está en esa dirección. Ahí es cuando vale cero. Bien. Entonces, bueno, como es siempre mayor o igual a cero, tomamos todo el giro de pi, de 0 a 2pi, y entonces hay que hacer la integral doble, como nos pide un área, es la integral doble de la función 1 sobre el dominio D, que el dominio D es el que graficó Hernán. Como es un dominio polarmente normal, ¿sí? Porque no es circular, sino que es polarmente normal. Cuando un dominio es polarmente normal, cuando el R varía entre dos funciones que dependen de tita, ¿sí? A ver, así. R varía entre la curva y cero, ¿sí? Y tita, que es la otra variable, varía sí entre constantes. ¿Entre qué? Ay, uy, ¿qué pasó? ¿Vieron? ¿Ven todo más chiquito como yo? Tita ahora varía entre 0 y 2pi, como dijimos. Bueno, Hernando está anotando en el pizarrón, pero a mí me da más trabajo en esto. Ahí va. Bueno, esto, cuando pasa eso, ¿no? Que R varía entre dos funciones que dependen de tita, y tita varía entre constantes, decimos que es un dominio polarmente normal. Y cuando sucede eso, esa integral doble conviene o se puede pasar a coordenadas polares. ¿Sí? Entonces, en las coordenadas polares, el cambio de coordenadas, recuerden que, bueno, la función 1 sigue siendo 1, pero hay que usar el elemento de área de x de y se cambia por el jacobiano, que es r de r de tita. ¿Sí? Entonces tenemos que resolver dos integrales, una en la variable de tita y otra en la variable r, donde ahí casi que importa el orden. ¿Sí? Primero tengo que integrar en la variable r, ¿sí? Porque acá en los límites de integración aparece la otra variable, tita. Una vez que resuelva esta integral, me va a quedar una función en la variable tita, que la voy a poner acá adentro para resolver esta última integral. ¿Sí? Tita entre 0 y 2pi, y r entre 0 y la curva polar que está encerrando este dominio. Bueno, integro primero la variable r, que la primitiva para r es r cuadrado sobre 2, que lo evalúo entre estos límites de integración. El 1/2, o sea, este sobre 2 lo saqué como 1/2 multiplicando fuera de la integral, y me queda todo esto elevado al cuadrado menos 0. O sea, todo esto elevado al cuadrado. Fíjense que el cuadrado afecta y el paréntesis. Entonces, 2 al cuadrado 4 y esta suma al cuadrado. Ojo que esto no se hace distributiva de este cuadrado, sino que hay que resolver este cuadrado de un binomio que se transforma en tres términos. Y el cuadrado del primero, 1, más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2 coseno de tita, más el segundo al cuadrado, coseno cuadrado de tita. Este 4, que es constante, salió fuera de la integral, se multiplicó por el 1/2 y quedó 2, 4 por 1/2 es 2. Y por último hay que resolver esta integral que aparece acá, ¿no? La integral en la variable tita de estos tres términos. Bueno, la integral de 1 me da tita entre 0 y 2pi. La integral de 2 por coseno me da 2 por seno. Y la integral de coseno cuadrado es 1/2 por tita tita más seno por coseno. ¿Sí? Esto
tienen que buscar las primitivas. Habíamos dicho que convenía recordarlas, ¿sí? Porque si no da mucho trabajo calcularlas. Así que esta conviene tenerla como una tabla de integrales, esta y la del seno cuadrado de θ. Y bueno, después evaluando por los límites de integración va a quedar esta cuenta final que termina dando 6π. ¿Sí? No sé si vale la pena entrar en más detalles, pero hay ciertos... Por Una ahí. pregunta rápida. Dale. ¿El 1/2 de dónde fue que salió? No entendí. Acá, de la primitiva de R. Acá, cuando vos tenés R para integrar, R a la 1 se integra como una potencia, así que te queda R al cuadrado sobre 2. Y este sobre 2, lo mismo escribirlo dividido 2 que multiplicar por 1/2. Ah, claro. ¿Sí? Claro. Está. Ese 1/2 multiplicando se sacó afuera. Dale, gracias. No sé si respondí, si quedó claro no me acuerdo quién había preguntado por este ejercicio. Sí, había preguntado yo, por eso había preguntado. Ah, listo. Y una pregunta también rápida. Si yo en este ejercicio no lo pedía, ¿no? Pero si yo lo quería graficar para saber qué es lo que tengo que integrar, ¿tengo que reemplazar los valores de θ en el coseno, digamos, que se encuentra entre 0 y 2π en este caso? Exacto. ¿O cómo es que tengo que ir haciendo para graficar? Primero analizás el intervalo de variación de θ, ¿sí? Para no empezar a reemplazar por números que no corresponde. Y bueno, al ver que va entre 0 y 2π, podés darle acá ciertos valores representativos, ¿sí? Además, esta curva tiene la forma, o sea, ustedes de alguna manera, o bueno, pueden no recordarlo y ir probando, ¿no? Y reemplazando, haciendo una especie de tabla de valores. Pero si no, también hay como que uno va recordando, ¿no? Que esta expresión tiene la pinta de una cardioide. Después hay otras que son las curvas rosa. No, nada se va a salir de lo que tienen en los prácticos, así que si ustedes estudian de los prácticos, del material teórico, van a cubrir, digamos, todo lo que les puede aparecer en los parciales, pero sí, reemplazando como tabla de valores es posible. A Tita le das los valores de los ángulos notables, ¿no? No te pones a reemplazar por números muy extraños. No, sí. Buenísimo. No sé si querés aclarar algo más, Hernán, sobre esa pregunta. No. Estaba mirando otras cosas que me han preguntado, pero parece que no, de eso no. Me parece que no. Me habían preguntado, dice, mi duda es muy puntual, Sí. porque en la curva 3 decimos que el sentido es opuesto. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Hernán, no te escuchamos, es como que se te va la voz. ¿Ahora está bien? Ahí está perfecto, sí. No, alguien preguntaba algo sobre el ejercicio 1 de la 15. Algo que tiene que ver con Green, me parece, con el teorema de Green. Y preguntaba sobre todo, no sé, acá dice algo sobre cómo se da cuenta del sentido. No sé si estás viendo el chat. Sí, lo estoy viendo. Ahí voy a buscar ese documento. Porque, mi duda es puntual. En la resolución. Ah, claro. Es la La 17. resolución la hiciste, claro. No, la 17 es la de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ahí está. A ver. En la curva C3 dimos el sentido que es opuesto. Bien. Bueno, son tres curvas, ¿no? Tres curvas suaves, C1, C2 y C3. En C3 sería este pedacito, este segmento, la recta, entre 0 y 1, y la parametrización que se eligió para ese segmento es esta que está acá, 0t con t entre 0 y 1. ¿Sí? Esa es la parametrización. Con esta parametrización
el sentido del paciente sería hacia arriba, ¿sí? A ver, me la voy a copiar más arriba y así lo vemos junto con el gráfico. Cuando t vale 0, obtengo el punto 0, y cuando t vale 1, obtengo este punto de acá arriba, el 0, 1, este de acá arriba. ¿Sí? A medida que t va tomando cada vez valores mayores en este intervalo, la curva se desarrolla en este sentido, ¿sí? Hacia arriba. Y ese es el sentido del parámetro creciente con esta parametrización. Por un lado tengo eso. Y por otro lado lo que tengo que analizar es el sentido de integración, ¿sí? Como estoy aplicando Green, el teorema de Green dice que la integral doble sobre este dominio coincide con la integral de línea de la curva, que es frontera del dominio, pero en sentido antihorario, ¿sí? O sea, la curva, la frontera de D, la tengo que recorrer en sentido antihorario. Eso está en las condiciones del teorema de Green, ¿sí? Sentido antihorario quiere decir este que estoy marcando ahora, ¿sí? En contra de lo que serían las agujas del reloj, o sea, algo así, como estoy marcando ahora, pero sobre la curva, ¿sí? Bueno, entonces, ahí es donde tengo que comparar el sentido de integración, que sobre C3 es hacia abajo, con el sentido del parámetro creciente, que es hacia arriba, en contra. Entonces, como es opuesto, ahí es donde tengo que integrar en C3 menos, ¿sí? Que era la pregunta. No sé si te quedó claro. Ahí está, pone que sí. Bien. Siempre tienen que comparar eso. El sentido del parámetro creciente viene dado por la parametrización que uno elige. Y después el sentido de integración, si es Green, es antihorario. Y bueno, y si es una integral de línea planteada en cualquier situación, digamos, hay que prestar atención desde dónde hasta dónde integro, ¿no? Eso tiene que estar en la consigna. Hay otra pregunta que hace Federico sobre el TP de repaso, que dice por qué el resultado del ejercicio 2 es todas las anteriores. Voy a ver STP. Sí, es verdad. Entiendo la pregunta, pero es porque creo que la rotación respecto de X coincide con la rotación respecto de Y, porque son como simétricas, es muy simétrica la figura. Y por ahí me confundí un cacho esa respuesta. Creo que es eso. Ejercicio 2. Claro. Sí, ahí lo comparto para que todos estén atentos de qué estamos hablando. Ahí están viendo la consigna, ¿no? Es esta. Sí. El volumen del sólido generado por la rotación alrededor del eje X del dominio plano limitado por, bueno, esto sería una corona circular, ¿no? O sea, tengo los puntos que están encerrados entre dos círculos, de radio 1 y de radio 2, pero que están en el primer cuadrante, ¿no? Porque tengo X mayor a 0 y mayor a 0. Y tengo como si fuese un arco iris, ¿sí? En el primer cuadrante, ¿se lo imaginan en la gráfica? Y bueno, a ver si estas opciones son verdaderas. Bueno, el volumen este en particular que pide daba 14 tercios de pi. Pero además es igual al B sub i. ¿Sí? Es igual o sea, el volumen que se genera al rotar ese dominio alrededor del eje X coincide con el volumen del sólido que se obtiene al rotar alrededor del eje Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese dominio tiene cierta simetría, ¿no? Que por ahí no era algo que se desprendiera exactamente de la teoría, pero sí uno al imaginar, o lo que apuntábamos con esta consigna es que ustedes pudieran no limitarse a lo mecánico, aplicar una fórmula y resolver, sino a entender qué estoy calculando con este B sub X y B sub Y, qué es B sub X y B sub Y, poder tratar de visualizar ese sólido, ¿no? Que se genera con la rotación alrededor de cada eje, y ver que en este caso se genera el mismo sólido, nada más que está ubicado en otra posición, pero es el mismo sólido, por eso va a coincidir el B sub X con el B sub Y, y que en particular ambos van a dar 14 tercios de pi.
Por eso la respuesta correcta era las dos anteriores. Son correctas. No sé si queda claro eso. Podían haber calculado los dos volúmenes y ver que eran el mismo valor, como para responderlo, pero con visualizar o imaginar, ¿no?, cuál es el sólido que se generaba, ustedes podían darse cuenta que eran iguales. Era un poco, como que mezclaba la consigna un poco la parte de cálculo con la parte conceptual de qué estamos haciendo, el cálculo de X y el resultado. Bueno. ¿Quedó alguna consulta pendiente de más arriba? Estoy volviendo hacia atrás en el chat. No, pareciera que no. El ejercicio 5. El 5 de la clase 15, sí. A ver. Calcular la integral donde D es el dominio limitado por la curva x más 1 y la astroide Bueno. A ver. No, respecto a coordenadas. El 5. Este está hecho. ¿Está hecho? Sí. Ah, genial. Ahí se los pongo. Es este, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, pide resolver esta integral, donde D es el dominio limitado por esta curva, que es la recta, igual 1 menos X, y la astroide, coseno cubo, seno cubo, con T entre 0 y pi sobre 2. ¿Sí? O sea, esta rama, este pedacito del astroide, que lo llamamos C2, y de la recta me quedo con este pedacito, ¿no? O sea, yo tengo que tomar la parte de la curva que está encerrando al dominio D. Bueno, y dice, no dice la consigna, pero bueno, si tengo que resolver esta integral sobre este dominio D, y lo quiero hacer en coordenadas cartesianas, me veo con la dificultad de que esta curva C2 no la tengo en coordenadas cartesianas, ¿sí? La tengo dada en coordenadas, la tengo dada en forma paramétrica, ¿sí? Parametrizada. Entonces, no me es tan sencillo resolver esta integral doble, y lo que puedo sí utilizar es el teorema de Green. ¿Por qué? Porque este es un dominio simplemente conexo, ¿sí? ¿Por qué simplemente conexo? Porque su frontera es una sola curva cerrada y simple, ¿sí? Y bueno, esa curva está formada por curvas suaves. La curva C1, que es el segmento de recta, y la curva C2, que es el pedacito de astroide. Entonces vamos a aplicar Green, ¿sí? Que en lugar de resolver esta integral doble, vamos a resolver una integral curvilínea sobre la frontera de D, recorrida en sentido antihorario. Bueno, para hacer ese cambio de la doble a la integral de línea, usamos Green 1. ¿Sí? Recuerden que Green tiene, además del teorema, dos casos particulares, que son las fórmulas Green 1 y Green 2, que me sirven justamente para esos cambios, cuando tengo una doble y quiero pasar una de línea. Green 1 es esta fórmula que se obtiene cuando al teorema de Green hago que m valga 0. ¿Sí? La fórmula completa de Green, hago que m vale 0 y ahí me queda Green 1. Bueno, si uso esta fórmula, entonces esta integral doble es esta que está acá. Yo tengo parte de la fórmula y tengo que construir esta otra. ¿Sí? Entonces, si esta que me dan a mí para resolver es esta integral doble, quiere decir que la función integranda y es n sub x. ¿Sí? Esta y es n sub x, es decir, es la función n derivada con respecto a x. Y para construir parte yo necesito la n sin derivar, o antes de derivar, ¿no? Es decir, esta función está derivada con respecto a x.
yo necesito la función anterior, antes de derivar. ¿Qué hago a esta función para obtener antes de derivar? La tengo que integrar, la integro con respecto a x, ¿sí? A esta y la integro con respecto a x para obtener la integranda a n, ¿sí? Y esa es x por y. ¿Sí? Si quiero verificar, a esta la derivo con respecto a x y tengo que volver a la que tenía antes. Bueno, ahí tengo la función n, ¿sí? Así que tengo que integrar esta función, ¿sí?, sobre c, donde c es la frontera de d, en sentido antihorario. Bueno, para resolver esa integral de línea hay que parametrizar cada parte de la curva, C1 y C2. C2 ya la tenía, C1 se hizo pensándola como gráfica de función, ¿sí? Es decir, a la y la escribimos como la función. Si de acá despejo y me queda 1 menos x, ¿sí? Entonces a x lo llamo t, y a y 1 menos t, que es lo que se obtiene al despejar acá y. 1 menos x, cuando a x lo llamo t, 1 menos t. Y ahí sale esta parametrización. T para x y 1 menos t para la y, con t entre 0 y 1. ¿Sí? Esta parametrización corresponde a el segmento C1. ¿Sí? La cardioide, perdón, la astroide ya la tenía dada así parametrizada. Y bueno, después hay que analizar esto del sentido de integración con el sentido del parámetro creciente, y en ambos casos voy en contra, por eso quedó C1 menos y C2 menos, ¿no? A ver, C1, como está parametrizado, crece en el sentido del creciente de la variable, crece cuando crece la x, ¿no? O sea que va para abajo, ¿no? A la curva. Y como ahora green es antihorario, tengo que ir en contra, para arriba, tengo que ir así. Así que por eso me queda sobre C1 menos. Y C2 lo mismo, porque el astroide crece para allá, ¿no? En este sentido, y al ser antihorario, como lo tengo que integrar, es al revés, para abajo. Y voy a hacer el sentido de integración es este que estoy marcando, y va hacia abajo. Bueno, entonces va en contra también acá, así que son los dos C menos. Bueno, y después viene la parte de las cuentas. No sé si quieren que revisemos todo esto, no sé el que tenía la duda, hasta dónde llegaba la duda, digamos, hasta acá viene como un poco el planteo, después ya viene la parte de las cuentas. No sé si vale la pena, si la duda estaba en el planteo o acá, justo en esta parte, si no avanzo. A ver. A las coordenadas esféricas. No, pero Federico Mati está preguntando por otra cosa, ¿no? Martín, vos me estabas preguntando por este 15, ¿no? Sí. Sí, eso estaba antes. Ok. Pregunta. ¿Cómo usar Green 1 o Green 2? En general, la verdad que se podría haber usado Green 2 también. Se podría haber usado Green 2. Por ahí lo que te cambia es la dificultad de la integral a resolver, pero uno se fija cuál te parece que te puede quedar más fácil. Si hubiese usado Green 2, a esta y la tendrías que haber con respecto a y. Y te hubiese quedado y al cuadrado sobre 2, en lugar de x por y. Y te cambiaba, o sea, la parametrización de las curvas, esta parte era igual, y solo te cambia la parte que nos faltaba mirar, ¿no? Donde tengo que resolver. ¿Sí? O sea, en lugar de tener esta función x por y, hubieses tenido y al cuadrado sobre 2. Y acá te quedaba algo distinto para resolver. La que se te podía poner un poco, o sea, la más compleja es esta, ¿no? Sobre la astroide. Hay que ver cómo queda esa integral. ¿Sí? Quizás tenga el mismo nivel de dificultad, y quizás usando una fórmula o la otra te podés ver en más complicado en algún caso. Pero eso no hay una teoría. O sea, es probar. Bueno. Bien. Dicen que se entendió, así que... Creo que había quedado algo de las coordenadas esféricas, ¿no? Ajá, sí, esa pregunta que me quedó acá de... A ver,
Una pregunta antes de irnos de este. Sí, dale. Aquí en la primera integral de C1 aparece un -1 porque tenemos que hacerlo en el otro sentido. No. Ah, y cambiaron el orden de integración con el -1. Ahí está, listo. No, está bien. A ver, ojo, al hacerlo por C1 menos se invirtieron los límites de integración. Este -1 viene de calcular DI, ¿sí? Acá. Yo estoy integrando sobre C1, ¿sí? Sí. Y en la fórmula que tengo que utilizar, tengo que escribir X, Y, que sería 1 menos T, y DI. ¿Quién es DI? Es el diferencial de I, de esta función. Ah, ese es el menos. Y va y te Ok. da por DT. Entonces, este Pero ese -1 podés cambiar los órdenes de integración. viene por el DI, no por cambiar los órdenes de integración. Este -1 no es por invertir el orden de integración. El orden de integración lo invertí y ya está. Con eso ya resolví lo que es C1 menos. Este menos de No, acá, está bien. ¿me quedó? Pero, digamos, en el siguiente paso dice de vuelta 1-0 en la integración. Ah, Como que se volvió a invertir ahí sí, eso sí. por el -1. Eso sí, sí. Ah, está bien. Eso Perfecto. sí. Ok. Bueno. Ahora sí A lo ver, de... lo de esférica. ¿Podría explicar algo en el pizarrón de eso? No sé, para ver, no sé qué duda tendrás sobre esféricas, digamos, sobre cómo, qué significan las coordenadas esféricas, digamos, cómo son los parámetros dentro de las coordenadas esféricas. No sé si podés ser más, si querés desmuteate y decímelo en voz, digamos, sin escribir, digamos. Un segundo, sí, yo tengo que apagar mi video un cachito. Dale. A ver. Sobre con latitud de P, ¿cómo se puede visualizarlo en un gráfico? Esa es la pregunta, Federico, más o menos. Mira, esta es muy difícil de explicar así en un pizarrón, así tan lejos, qué sé yo. Es mucho más fácil con los dedos enfrente, digamos, pero porque, digamos, las coordenadas que uno trata de visualizar ahora son, se ven chiquititos porque me parece que dejó, a ver si yo puedo. Acá estoy. ¿Qué me perdí? Está bien. No, que habías dejado la compartir la pantalla y me veían chiquitito, digamos. Perdón. Ay, No, sí. nada. Listo. No, les decía a ellos que, bueno, las coordenadas esféricas es medio como difícil de explicar así a distancia, pero digámoslo así, uno, a ver si me sale más o menos, uno tiene acá el espacio tridimensional, ¿no? Que en general suelen respetarse estas letras para los ejes. Entonces, cuando uno tiene un punto que está en el espacio, digamos, está como por acá, bueno, lo voy a poner como por acá. Entonces, ese punto lo puedo ubicar de varias formas, digamos, ¿no? Ahora lo voy a borrar, pero una forma en coordenadas cartesianas, es decir, bueno, yo, digamos, proyecto este punto sobre el piso, lo proyecto sobre esta pared, lo proyecto sobre esta pared, ¿ven? Ese punto que está por acá, bueno, lo proyecto en el piso, lo proyecto contra esa pared, lo proyecto contra esta. Me queda armado como un cubito, donde justamente este punto tiene una coordenada de z, que es la altura, una coordenada, si miro en el piso, tiene un proyecto en el piso, y después sobre cada eje una coordenada de x, una coordenada de y. Bueno, y este punto que está acá, sería el punto, bueno, justamente que tiene las coordenadas x, y z. En coordenadas esféricas se busca otro tipo de representación, otra forma digamos, otros parámetros por los cuales uno pueda definir exactamente dónde está ese punto. Entonces, en coordenadas esféricas, la onda es medir tres cosas. El mismo punto, el punto P,
Pero voy a hacer lo siguiente. Primero, este punto tiene una cierta distancia al origen, desde el origen hasta acá, y una cierta distancia que llamaremos R, como llamábamos siempre. La distancia polar sería. Si proyecto este punto sobre el piso, va a caer por acá. Entonces, mirando el piso, si yo uno el origen con la proyección del punto P sobre el piso, este punto se proyecta sobre el piso, si marco una recta entre el origen y eso, tengo un ángulo desde el semieje positivo de las X hasta ese valor que se llama tita. Ese tita, bueno, de acuerdo a dónde esté ese punto, puede estar entre 0 o 2pi, de acuerdo a dónde esté ese punto que estoy ubicando. Y me parece que la pregunta de Federico pasaba por este lado. Que lo otro que yo tengo que determinar, para determinar este punto, el otro dato que tengo que mostrar es el siguiente. Si yo tengo el eje Z acá, ¿está bien? Y el punto está por acá, entonces ese punto, supongamos esté por acá, ese punto forma un ángulo con el eje positivo de la Z, con el semieje positivo de Z. ¿Bien? Que sería, acá marcado más o menos sería este ángulo de acá. Ese ángulo lo llamamos phi. Y phi, el ángulo que forma con el eje Z, no es necesario que recorra de 0 a 2pi, porque esto es súper complicado para mí, pero digamos, estos son los tres ejes. El eje Z está acá, ¿no? Acá está el piso. Entonces, si el punto está por acá, bueno, con este ángulo que es menos de 180, lo describo. Si el punto está más abajo, por acá, entonces este ángulo va hasta el punto, pero tampoco me paso de 180 grados. Ahora, si el punto está de este lado, también, porque no lo voy a medir así, sino que lo voy a medir así, para este lado. Y con ir a 180 grados me alcanza. Es decir, si el punto está de este lado, lo miro así, y si el punto está de este lado, lo miro el ángulo así. Pero nunca me paso de 180 grados. Bueno, esas son las tres variables que se usan en coordenadas esféricas. Este ángulo phi, este ángulo tita, y la distancia polar, la distancia del punto P al origen. No sé si aclaré mucho con eso, pero más o menos es así. No sé si quieren preguntar. Es horrible, les juro que es una sensación espantosa. Tratar de explicar esto así en el hiperespacio es horrible. Si estuviera enfrente de ustedes lo hago con algo, no sé yo, agarro, no sé, lápiz o algo y más o menos se los muestro, pero estando así es muy feo. Seguramente debe haber en internet, o me voy a fijar si encuentro, pero debe haber, si ponen coordenadas esféricas en internet, debe haber muchos videos y debe haber como animaciones y figuras mucho mejores que estos mamarrachos que acabo de hacer. Si te sale mejor, Agustina, no te reprimas. No, olvídate. Yo lo hice con un gráfico hecho y tampoco, fíjate que no quedó claro porque siguen preguntando, así que no creo que pueda aportar demasiado. Ejercicio clase 17, 1D. 17, el 1D. A ver. Ya estamos con ecuaciones diferenciales. Pero qué maravilla. Claro. Sí. A ver. Ahí está, este es uno de los que resolví yo en el documento, si querés se los comparto. Dale. Porque era una función implícita y yo usé una derivada que capaz que por eso es la duda. Bueno, no sé quiénes pudieron ver este tema, por ahí va a quedar medio colgado si no decimos algo antes, ¿no? Sí. Bueno, a ver, este igual está bien en la introducción. El 17 lo que pedía es verificar que la función es solución de la ecuación diferencial.
Y en particular en el D era, esta es la función y esta es la ecuación diferencial. ¿Sí? Es una ecuación diferencial porque esto es una ecuación donde está involucrada la función y alguna de sus derivadas. O sea, la y no aparece escrita, pero sí aparece la derivada primera. ¿Sí? Es cuando en una ecuación aparece alguna derivada de la función, puede ser la y' y segunda, o sea, la derivada de cualquier orden, a esto lo llamamos ecuación diferencial. Donde la incógnita de esta ecuación es la función y, o sea, lo que uno pretende al resolver una ecuación diferencial es encontrar la función y de x, que reemplazada acá verifica esta ecuación. ¿Sí? Entonces, la consigna decía que esta función, la que me están dando acá, es solución de esta ecuación. Entonces lo que teníamos que hacer era reemplazar la función acá adentro. Lo que sucede es que esta y, al estar acá al cuadrado, o sea, hay que escribir la forma explícita de esta ecuación, ¿sí? Para poder derivarla y poder meterla acá adentro. Son dos caminos, o bien hacemos eso, es decir, despejamos la y de esta función y luego derivamos, pero ahí tenemos una pequeña dificultad, que es que al despejar este cuadrado me va a quedar más menos, entonces me van a quedar dos funciones. Pero bueno, reemplazadas acá, al estar al cuadrado, esto va a terminar verificando, va a ser lo mismo que me dé más o menos, ¿no? La otra forma de resolverlo, es lo que está escrito acá, es directamente derivar esta función usando lo que sería la derivada de una función implícita, ¿sí? Que cuando yo derivo esto, derivo este y cuadrado pensándolo como función compuesta, entonces derivo primero la potencia, acá está, ¿no? La derivada de y cuadrado sería 2i, que sería derivar la potencia, baja el exponente multiplicando y le resto 1 al exponente, y multiplico por la derivada de la i, ¿no? La derivada de lo de adentro, que es la derivada de i. Entonces, 2i por i' sería la derivada de este término. ¿Sí? Entonces, esa es la resolución que acá aparece. Se deriva esta función así, derivándola en forma implícita, ¿no? Como lo acabo de explicar. La derivada de i cuadrado me queda 2i por i', la derivada de menos 4x me queda menos 4, y la derivada de 0 sigue quedando 0. ¿Sí? Derivo miembro a miembro, ¿sí? Y me queda esta expresión. De acá despejo y', ¿sí? Despejo y', que me queda i' igual a 2 sobre i, pasé el 4 para acá, el 2 dividiendo, ¿sí? Y simplifiqué y quedó 2 sobre i. Y esta i', es decir, este 2 sobre i, es lo que voy a reemplazar acá en la ecuación diferencial para ver si realmente verifica esa ecuación, ¿sí? Y bueno, así es lo que se hizo acá, ¿no? En esta ecuación, la ecuación diferencial que me dieron, donde está i', reemplacé por esto, 2 sobre i. Y bueno, este cuadrado se distribuye, queda 4 arriba y cuadrado abajo. Y por último, bueno, esa era la función dada, y cuadrado menos 4 igual a 0, ¿sí? Esta era la función. De acá despejo i cuadrado, para reemplazarlo acá, ¿sí? Despejo de acá i cuadrado, y me queda 4x. Entonces acá abajo pongo 4x, ¿sí? Es lo que se hizo acá. Se simplifica, queda 4x arriba y 4x abajo, o sea que todo esto es 1, menos 1 igual a 0. Eso quiere decir que esa función que me dieron realmente verifica esa ecuación diferencial. Entonces, es solución de la misma, ¿sí? Esta función es solución de esta ecuación diferencial. Por ahí estaba media complicada esta por cómo estaba dada la función, pero ya les digo, esta forma de resolver es un camino posible, pero otro camino posible hubiera sido despejar, a ver si logro, ahí, que se vea acá, despejar de acá la i, y me queda 4x positivo, y después viene la raíz, entonces me queda más menos, acá, más menos la raíz de 4x, o sea, si quieren más menos 2 raíz de x, ¿sí? Después de distributiva de la raíz y sale un 2. Y esta es la que tengo que derivar, ¿sí? Calculo el i',
este es otro camino, ¿no? El que estoy mostrando ahora. Bueno, me puso la X acá como exponente. No importa. La derivada de esto es la constante multiplicada por la derivada de la función. Así que queda el S más menos 2 queda multiplicando por la derivada de raíz de X, que es 1 sobre 2 raíz de X. Esta es Y'. Entonces, esta Y', esta la voy a reemplazar acá, en este lugar, y después hago cuestiones algebraicas y veo que realmente verifica. Me parece que es más sencillo ese camino. Yo al final me compliqué por el otro lado, pero bueno, si alguna vez tienen que derivar una función implícita, ya tienen cómo hacerlo. A ver, se entiende lo que falta hacer, ¿no? O sea, hay que reemplazar esto, que es la Y', acá adentro, en la ecuación. Entonces me queda X por esta derivada, menos 1, perdón, esto al cuadrado, igual a 0. Todo esto va al cuadrado. Uno a veces toma un camino que complica la vida, ¿no? Y podría haber elegido el otro que era más sencillo. Pero bueno, ¿qué puedo hacer acá? Simplifico este 2 con este 2. Esto al estar al cuadrado, ya sea positivo y negativo, me da lo mismo. Se termina simplificando esta raíz. Entonces de todo esto me queda 1 sobre X, que multiplicado por X se simplifican las X, o sea que todo esto me queda 1, menos 1, 0. ¿Ven? Era mucho más camino que el que elegí en la resolución. Les pido disculpas por eso, ¿sí? Pero a ver, el paso siguiente puedo hacer, ya queda ahí, 1 menos 1 igual a 0, ¿no? ¿Se entiende lo que dice entonces? Despejé de acá la Y, derivé y reemplacé en la ecuación diferencial. Acomodo, hago cuestiones algebraicas para ver que realmente esta igualdad se verifica. ¿Sí? 1 menos 1 es igual a 0. A ver si quedó claro. Ok. Federico, ¿qué es lo que no queda claro? Abrite el micrófono si querés y preguntanos. No, me parece que Fede se refería a que no había llegado a ver la clase 17, me parece. Claro, sí, parece que es. Ok, perdón, gracias, Ale. Bien, veo que Matías, que hizo la pregunta, puso que entendió. Vuelve al TP15, Roberto. ¿Cómo plantear la integral del punto 3? ¿15 ese está resuelto? ¿Cuál era? A ver, ya me fijo. Estaba mirando otra cosa. Punto 3. Podríamos plantear cómo quedaría la integral del punto 3. A ver, 15.3. 15 es calcular el área. Es el calcular el área del dominio encerrado entre el arco de asteroide y las rectas x igual 1 igual 1. Ese, sí. Me parece. A ver, bueno, ahora lo hago. Hay que usar la fórmula del área que está en STP15. Claro, seguramente. Ahí se la... Ahora lo hago un segundito, estaba justo mirando una cosa. Bueno, a ver. Ahora sí, perdón. Yo ahí les comparto lo que sería la parte de la teoría donde dice cómo calcular el área de un dominio D a partir de... usando el teorema de Green, claro. A ver, esto, por lo menos veamos el 3, el dominio del arco asteroide, entre el asteroide es como una cosa así. Ahora, entre 0 y pi sobre 2, con t entre 0 y pi sobre 2, estamos mirando esta parte.
Y las rectas x igual 1 e igual 1, este es 1, este es 1, así que x igual 1 e igual 1, el dominio encerrado entre esto es esto, ¿no? Entonces sería la recta x igual 1, y este es el asteroide, el pedazo de asteroide. Entonces hay que hallar el área de ese dominio. Ahora, hay una aplicación del teorema de Green que está en la fórmula, está explicado ahí en la parte teórica, si no de última lo vamos a ver, en donde muestra, digamos, cómo se puede usar el teorema de Green para calcular áreas. Te dicto la fórmula si querés, porque no es algo de que uno se lo pueda acordar mucho. El área del dominio sería 1/2 por la integral... X de y menos y de x. Exacto. El área es 1/2, la integral sobre C. Sobre C, sobre la frontera de x de y menos y de x. Ahí está. Bueno, a ver, digamos, esta es una aplicación del teorema de Green, así que la frontera está orientada en el sentido así. Y tenemos que calcular la integral, bueno, de esto que está acá. Entonces, bueno, digamos, el área va a ser la integral sobre esta curva. Ahora, esta curva tiene 3 pedazos. Este pedazo, este pedazo, este pedazo. ¿Está bien? Una cosa, esto, estaba mirándolo, por ahí mataría escribir, estamos integrando un campo sobre una curva. ¿Está bien? El campo, teníamos 2 notaciones al respecto, ¿no? Esto sería menos y de x más x de y. Si acá está escrito como de esta forma, como la integral de m por dx más n por dy. Donde justamente esto se podría escribir así, como la integral sobre C de un campo F, donde F justamente, ¿quién cuerno es? Es esto, es decir, m, n. Sería en este caso menos i, punto y coma, x. Entonces integrar esto sobre esta curva es lo mismo que decir la integral del campo F sobre la curva C, donde el campo F son justamente estas 2 coordenadas, menos i, x. Bien. Bueno, ahora, parametricemos cada una de estas curvas. Esta curva que está acá, muchas de estas cuentas las estuvieron medio haciendo con Agustina recién. Esta curva de acá se puede parametrizar de esta forma, llamémosla C1. En todos los puntos de esta curva, la x vale 1. Y la y va variando, digamos, varía t. Donde t, este valor t, que jugaría el papel de la y, que va variando desde acá hasta acá, varía desde el 0 de la y hasta el 1 de la y. Esto que está acá, al revés, llamémoslo C2, y acá la y es la que se mantiene constante. Vale, constantemente 1. Y la x, llamarlo t, este parámetro, va variando entre 0 y 1. Acá vamos a tener que tener cuidado, porque el sentido del parámetro creciente, acá si vamos de t de 0 hasta 1, estamos recorriéndolo así, de 0 hasta 1, y acá tenemos que ir al revés. Si vamos a tener que hacer algún cambio ahí respecto a eso. Y esta parte de acá pasa lo mismo, creo que lo hizo Agustina hace un ratito, hizo una muy, muy parecida. Esta que está acá,
¿qué curva es? C3 es el pedazo de astroide, que no sé cómo forma. Coseno cubo de t, seno cubo de t. Con t variando entre, bueno, el t este, el ángulo este, va desde 0 hasta pi sobre 2. Pero de vuelta, y vamos a tener que tener cuidado, porque si vamos desde 0 hasta pi sobre 2, estamos recorriendo el asteroide para allá, nosotros necesitamos recorrerlo para allá. Bueno, ahora hay que integrar sobre cada uno de estos pedazos, ¿no? Es medio larguito, bueno, nos va a ayudar a repasar. Pero vamos integrando sobre cada uno de esos pedacitos este campo F, ¿no? O sea, recordemos que esto es un medio de la integral de este campo, pero este campo en realidad es lo mismo que decir la integral del campo F sobre C, donde las coordenadas del campo son menos i en x y x en la coordenada y. Bien, ok. Entonces, empecemos a integrar. La integral sobre C1, el campo F, ahí vamos en el sentido del parámetro creciente, así que la integral, recordemos que la integral de un campo, no sé dónde ponerlo, recordemos que la integral de un campo sobre una curva se calculaba como la integral, esta curva está parametrizada entre cierto valor A y cierto valor B, de F compuesto con la curva por producto escalar en la derivada de la curva diferencial t. Esa es la fórmula, así se calcula la integral de un campo sobre una curva c de t. Entonces acá va a ser, esta curva está parametrizada entre 0 y 1, así que esta va a ser la integral entre 0 y 1 del campo, que lo voy a reescribir acá, era menos i x, menos i en x y x en y. El campo compuesto con la curva. La curva, el x es esto y el y es esto. Entonces, acá en lugar de x y de x y de y, voy a poner, en lugar de x voy a poner 1. Y en lugar de y voy a poner t. Así que sería menos t, punto y coma, 1, producto escalar, la derivada. Ahora, ¿cuál es la derivada de esta curva? 0, 1. La derivada de esto es 0, la derivada de esto es 1. Diferencial t. Ahora, el producto escalar estoy haciendo acá. El primero con el primero más el segundo con el segundo. El primero por el primero da 0. Entonces queda la integral entre 0 y 1 de esto por esto da 0 más esto por esto queda 1. Bueno, pero esto es t entre 1 y 0 y esto me da 1. O sea que la integral sobre esto que está acá, esta integral da 1. El resultado es 1. Número 1. Bueno, ahora vamos con la otra. Acá dice algo, Federico. Recomendaban usar el área del cuadrado menos lo que queda de... Usted puede ser que sea una buena recomendación. La verdad no la leí. Me tiré a la pileta así directamente sin leer esa... Está bien, igual la ventaja es que van a dar 0, los integrales en los segmentitos daban 0 en lugar de 1, como nos dio acá. Claro, da mucho más lindo, claro, seguramente. Pero, está piola, digamos. Calcular este área de acá es lo mismo que calcular. Yo ahora no lo voy a seguir así. Pero después, si quieren, háganlo de la otra forma, me parece muy piola. Que es, el área de este cuadrado es 1. Si le restamos el área que queda acá abajo, obtenemos lo que queremos. Me parece que el área que queda acá abajo es más linda de calcular. Bueno, yo ya me ensarté así que lo voy a continuar así. Ahora vamos a integrar sobre este pedacito. Lo borro acá. Vamos a integrar sobre C2. Guarda que acá, C2, yo la tengo que recorrer para allá y la parametrización iba para allá.
Así que esto es menos la integral sobre C2 en el sentido contrario al parámetro creciente. Es decir, el sentido que yo voy a integrar, usando esta fórmula que está acá, en el sentido del parámetro creciente, pero la que yo necesito es la contraria. Entonces, la integral sobre C2 en el sentido que yo quiero es menos la integral sobre C2 en el sentido del parámetro creciente, en el sentido en el que tengo hecha la parametrización. Cuando agarro f, que es esto, y lo evalúo en esta curva, reemplazo la x por t y la y por 1. O sea, acaba un t y acaba un 1. Por la derivada de la curva. La derivada de la curva es 1, 0. Diferencial. Hago el producto escalar. Y me queda, este por este es menos 1, o sea, me quedaría menos 1, que es esta cuenta, más 0, diferencial t. Menos me queda la integral sobre C2 positivo de 1 diferencial t. Esto es t. Acá entre qué iban los parámetros, entre 0 y 1, así que acá iría entre 0 y 1. Así que sería t entre 1 y 0, que de vuelta me da 1. O sea que esta integral de acá, de vuelta, me da como resultado la integral del campo sobre esta curva, me da de vuelta 1. Bueno, me falta una sola, me falta esta, que va a ser evidentemente la que va a traer más problemas, porque la parametrización de la curva es más fulera, qué sé yo. Bueno, no nos achiquemos, entonces vayamos a la integral sobre esta curva. Entonces, acá, la integral sobre la curva C3, del campo F, de vuelta acá la parametrización que habíamos visto, que la acabo de borrar, era coseno cubo de t, seno cubo de t, con t entre 0 y pi sobre 2, la recorre así, y yo tengo que recorrerla así que esto es menos la integral sobre C3, en el sentido del parámetro creciente, del campo F, menos la integral entre 0 y pi sobre 2, de el campo compuesto con la curva. Recuerdo que el campo era menos i x, y la curva, que borré acá, era coseno cubo, seno cubo. Si no me equivoco era así. Coseno cubo, seno cubo, perfecto. Entonces, la x es esto y la y es esto. Cuando compongo el campo con la curva, me quedaría... a ver, en lugar de... Acá va menos i, o sea que tengo que poner esto. Menos seno cubo de t. Acá va x, que es coseno cubo de t. Por la derivada de esto, y la derivada, C' iría ahora, por C' de t. Eso es 3 coseno cuadrado por menos seno de t. Esa es la derivada de la primera, de la primera coordenada. Y la derivada de la segunda coordenada es 3 seno cuadrado de t coseno de t. Diferencial t. Bueno, hago este producto escalar. Cuenta, hay que hacerla con cuidado porque es muy fácil confundirse. Este menos lo voy a mantener. Entonces, menos la integral entre 0 y pi sobre 2. Bueno, ahora, el producto escalar. Esto contra esto. Entonces me va a quedar seno cuarta de t positivo por coseno cuadrado de t. Se me quedaría 3 coseno cuadrado de t
por seno cuarta de t. Y ahora este contra este, me queda coseno cubo por coseno, me queda coseno cuarta, así que me queda más 3 seno cuadrado de t por coseno cuarta de t, diferencial t, mamita, menos la integral entre 0 y pi sobre 2, sospecho acá, me tiro la pileta, que hay que sacar factor común, coseno cuadrado, seno cuadrado. Porque está, coseno cuadrado está acá y está acá. Y el seno cuadrado está acá y está acá. Entonces si lo saco de factor común, y el 3 de paso, 3 coseno cuadrado de t por seno cuadrado de t, saco de factor común, me queda eso por, si acá saqué en este término el 3, el coseno cuadrado y un seno cuadrado, lo que me queda acá todavía es un seno cuadrado. Más, y acá saqué de factor común el 3, el seno cuadrado y coseno cuadrado, pero todavía me queda un coseno cuadrado acá. Bueno, acá lo único lindo que pasó hasta ahora es esto, que esto que está acá es 1. Así que lo que me queda por resolver es, a ver, sigo por acá arriba. Puedo sacar el 3 afuera si quieren, esto es menos 3 por la integral entre 0 y pi sobre 2 de coseno cuadrado de t por el seno cuadrado de t, diferencial t. En el ejercicio, ahí sí voy a mirar porque había una sugerencia que decía recordar que el seno de 2t, se daba una sugerencia que era esta. Dice, recordar que el seno de 2t es igual a 2 seno de t por coseno de t. Ahí dice recordar que, yo no sé, nunca me lo hubiera recordado, pero bueno, aprovechemos que está escrito ahí, se recuerde que vale eso. Y me gusta esto, les explico por qué me gusta. Porque esto me dice que si elevo todo al cuadrado, me queda seno cuadrado de 2t, me queda esto al cuadrado, es igual a esto al cuadrado, que es 4 por seno cuadrado de t por coseno cuadrado de t, que es justo lo que está acá. Entonces, esto sería lo mismo que menos 3 por la integral entre 0 y pi sobre 2 de coseno cuadrado por seno cuadrado, pero el coseno cuadrado por el seno cuadrado es lo mismo que el seno cuadrado de 2t sobre 4. ¿No? Porque esto que está acá, que es lo mismo que esto que está acá, si paso el 4 dividiendo, es lo mismo que el seno cuadrado de 2t sobre 4. Entonces me queda por calcular esa integral. Haciendo sustitución 2t, esto me queda, el 4 lo saco afuera, me queda menos 3 cuartos por la integral entre 0 y pi sobre 2 del seno cuadrado de 2t. Bueno, si sustituyo, si agarro 2t, si u es 2t, el diferencial de u es 2t, el diferencial de 2t, como 2t, el diferencial de 2t es la derivada de esto, que es 2, diferencial t. O sea que este diferencial t que está acá sería el diferencial de 2t sobre 2. Entonces, ¿a qué viene esto? El 2 lo saco fuera, esto me queda menos 3 octavos
de la integral de 0 a pi sobre 2 del seno al cuadrado de 2t por el diferencial de 2t. Esto es como tener el seno cuadrado de x diferencial de x. La integral del seno cuadrado era una de esas que decía Agustina que conviene siempre acordarse, y que hay uno de los ejercicios resueltos donde están puestas esas fórmulas al principio, dicen, vamos a necesitar esto constantemente, bueno, esto es menos 3 octavos por la integral del seno cuadrado es 1/2 de la variable x, que está juego acá, digamos, de 2t, no me acuerdo si es menos o más. ¿Más o menos? Más coseno de... Menos. Menos, Menos, sí. Seno de 2t por coseno de 2t. Ujú. Ahora, todo esto entre pi sobre 2 y 0. Esto me queda menos 3/16 por... Cuando evalúo en 2pi, si acá pongo un 2pi, me queda pi. Menos, cuando evalúo en pi sobre 2, acá, por ejemplo, me queda, si evalúo en pi sobre 2, me queda, o acá mejor, en pi sobre 2, cancelando el 2 con el 2, me queda seno de pi. Pero el seno de pi es 0. Entonces me queda 0 por lo que sea, 0. Y ahora todo esto cuando evalúo, ahora tengo que evaluar en 0. 2 por 0 es 0. Menos, cuando evalúo en 0, el 2pi, 2t, si t vale 0, 2 por 0 es 0, el seno de 0 es 0, por lo que sea es 0. O sea que esto me queda, toda esta cuenta me da menos 3/16 de pi. Por último, el área que buscábamos, que si quieren podemos chequear un poco de dónde venía esta fórmula, pero era la integral sobre c de x de y menos y de x. Y esta integral la pensamos como la integral del campo f sobre c. El campo f era menos i x. La dividimos en la integral sobre c1. Había que multiplicar por 1/2 para la fórmula esa. Exactamente, eso me estaba teniendo acá. Acá por 1/2, entonces esto es 1/2 de la integral de f, del campo f sobre la curva c. Pero ahí habíamos dividido, habíamos dicho, bueno, esta es la integral de f sobre el primer tramo, más la integral de f sobre el segundo tramo, más la integral de f sobre el tercer tramo. Y nos había dado... yo no, ¿alguien anotó los resultados? Era 1 bien, más bien. 1 Está bien. más menos 3/16 de pi. Ahí va. Bueno, y esta cuenta, si me debo haber equivocado en alguna cosa, seguro, pero si no me equivoqué es un milagro. Pero si no me equivoqué, quedaría 1/2 por 1 más 1, o sea, me quedaría 2 menos 3/16 de pi. Y haciendo distributivas me quedaría 1 menos 3/32 de pi. Si no me equivoqué en nada, se debería dar eso. Y si no, habría que chequear. Habría que chequear si cometí algún error en algún paso. ¿Qué ejercicio es este? El 3 creo que era, a ver. El ejercicio... El 3 de la práctica 15, de la clase 15. Perfecto, Dios. Esa forma, por ahí haría una aclaración, si me permiten. La fórmula esa del área, no sé, pues si no tuvieron tiempo de leer mucho esto, pero la fórmula que usamos para calcular el área es una, digamos, una aplicación del teorema de Green. Bueno, en la clase está explicado, así que, no sé, por ahí podrían intentar leerlo un poco de ahí. Cualquier cosa, si no se llega a entender bien de dónde viene esa fórmula, por qué esa fórmula es una
consecuencia inmediata del teorema de Green, lo charlamos el miércoles, pasado mañana. Pero por ahí preferiría que lo lean un cacho antes de hacerme hacer toda esa explicación. Bueno, yo creo que ha sido una clase intensa. Sí. Sí, estas cuentas son terribles. Bueno, Son terribles. acaban de demostrar que tienen mano, que adquirieron mano para estas cosas. Porque Te hacen transpirar estas cuentas. transpirar, mira. Cuando pasan la clase 5, como que cambian de canal. Es decir, ahí lo que La sigue 15. es la 15, claro. Cuando pasan la clase 15, ya empieza otro tema distinto. Que, ojo, no es que sea más fácil, pero es otra cosa. Entonces, de alguna manera, esta clase 15 abrocha todo lo anterior, lo de integrales. Termina un poco todo el tema de integrales. Bueno. Mientras piensan en algún ejercicio, les comento. Yo esta semana, hoy quizás, o mañana, a lo sumo, mañana o pasado, no, creo que mañana mismo, voy a subir ya la clase 19. No por ahí para que la vean en esta semana, no se desesperen por eso. Pero así ya como que, bueno, ya está. Quedó todo ahí y ustedes administrarán sus tiempos, ¿está bien? Con profesionalismo, digamos, porque la fecha de examen ya está fija, es el 2. Pero, digamos, como para que ya tengan todo lo que, o sea, si alguno de repente se encuentra con que tiene tiempo y puede leer todo, que lo lea todo. Y los que no tienen tanto tiempo lo irán leyendo más tranquilos, digamos. Pero ya, digamos, quisiera como colgar todo, como para que tengan ya todo el material a la vista. Y después seguramente iremos subiendo algunos ejercicios resueltos, escritos de esas clases. Pero recuerden que los videos que aparecen ahí, que están hechos por Ricardo, son ejercicios casi iguales, es decir, son casi iguales a los de la práctica. Entonces, viendo esos, ya tienen como para trabajar. Otra cuestión, y sobre esto que vos decías recién de administrar el tiempo, hacia el miércoles que viene, que sería 25, estaríamos largando el último TP de revisión, el cuarto y último, de los TPs obligatorios, o sea, fíjense que es 25, es justo una semana previa al parcial, que estaría bueno, o sea, ese TP va a incluir hasta el final del programa, o sea, hasta todo lo de ecuaciones diferenciales. Con esto les digo que no se relajen a estudiar, digo, bueno, resuelvan no se dejen todos los TPs de ecuaciones diferenciales para 2 días antes del parcial, además de que no es aconsejable porque no van a poder procesar toda esa información, no van a llegar sino con el TP obligatorio, que es el 25. ¿Sí? Falta poquito. Sí, es un tironcito más. Iba a decir algo, pero me olvidé, así que supongo que no era nada importante. Sí, no sé si recuerdan, el lunes que viene es feriado. Por eso, cuando vos hablaste de la clase del miércoles, sí, me acordé. Si el lunes que viene es feriado, así que no nos tenemos encuentro. Sí, pasado mañana y después el otro miércoles. Uh-huh. Bueno, ¿qué hacemos, Agustina? ¿Los dejamos estudiando? Sí, yo creo que sí. Ya ha sido demasiado por hoy. Bueno. Siéntense a estudiar y junten dudas, así nos manejamos mucho por esta vía, que creo que es de las más, no sé, las más fructíferas, me parece.